Hola, buenas tardes. Soy José Manuel Moral, presidente de la Agrupación Astronómica de Córdoba. Y bueno, un día más estamos en este quinto ciclo de conferencias Mirando al Cielo. Como bien sabéis, organizamos la Agrupación Astronómica de Córdoba y la Unidad de Cultura Científica e Innovación de la Universidad de Córdoba. Hoy día 12 vamos a dar por concluido este quinto ciclo de conferencias y para ello contamos con una ponente que nos va a hablar sobre el observatorio virtual, qué es y cómo utilizarlo. Es Miriam Contreras, que bueno, puedo decir de ella que estudió física en la Universidad de Salamanca y completó su formación en la Universidad Complutense de Madrid. Tras su licenciatura cursó el máster de astrofísica y posteriormente el doctorado, hizo su tesis doctoral en esta misma universidad, en la Complutense, ¿no? En el desarrollo de su tesis se responsabilizó de elaborar y mantener la base de datos del proyecto Cármenes, la búsqueda de planetas orbitando en torno a estrellas tipo M, que son estrellas frías y pequeñas. Y se hizo por el método de la velocidad radial. Actualmente es doctora en astrofísica, especializada en estrellas de baja masa y pequeños objetos del sistema solar. Es investigadora en el grupo de Observatorio Virtual Español en el Centro de Astrobiología, en el CSIC Quinta. Además de su labor investigadora, Miriam se encarga de hacer lo que se llama ciencia VO, es decir, que a través del observatorio virtual realiza la gestión de datos y explotación científica de imágenes de archivo, que se utilizan en trabajos relacionados con la búsqueda de la posición de asteroides y la búsqueda de exoplanetas en imágenes de la WFCAM, de Transit Survey. Son encuestas de tránsito. También se centra en la observación de datos para su posterior explotación científica por la comunidad astronómica, como es el caso del catálogo astrométrico y fotométrico de OSIRIS, del Gran Telescopio de Canarias. Bueno, aunque no me lo ha dicho, he podido averiguar que ha redactado y colaborado en numerosos artículos científicos que han editado en prestigiosas revistas de ciencia. Es una gran divulgadora y enseña el funcionamiento del observatorio virtual a través de escuelas, universidades, centros de investigación, de congresos y conferencias a nivel nacional e internacional. Y bueno, como he dicho, para concluir este ciclo de conferencias os dejo con la de Miriam Cortés, que seguro vamos a disfrutar mucho. Aprovecho para daros las gracias por estar hoy aquí bueno, y por estos días que hemos pasado tan fabulosamente todos juntos. Gracias, adiós. Muchas gracias, José Manuel, por la presentación y gracias también a la Agrupación Astronómica de Córdoba y a la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación de la Universidad de Córdoba por invitarme a participar en estas jornadas de la astronomía. Mi nombre es Miriam y voy a contaros qué es el Observatorio Virtual y cómo utilizarlo, cómo la comunidad amateur puede beneficiarse del Observatorio Virtual. Voy a empezar hablando de este artículo que describe la historia del Observatorio Virtual en Europa desde sus orígenes. Se publicó hace unos 5 años, en 2015, y si generamos una nube de palabras, de las palabras que aparecen en este artículo, veremos que la palabra que más se repite es data. Y esto no es de extrañar, ya que la astronomía es una disciplina experimental que necesita los datos para su progreso. Datos que se toman de telescopios en tierra y de telescopios de satélites en el espacio, así como de modelos y de simulaciones. Y estos datos se almacenan en archivos, pero un archivo no es solo un repositorio donde almacenar estos datos sin más. Un archivo en astronomía es muchísimo más. Y para explicaros, quiero enseñaros esta viñeta. Imaginaros, bueno, un telescopio que los telescopios que usamos los astrónomos son infraestructuras que utilizamos para tomar estos datos. Pues y pensad en el archivo también como un telescopio, es donde los astrónomos accedemos para tomar estos datos. Y es que cuando observamos, cuando tenemos una noche de observación con un telescopio, sabemos cómo optimizar estas observaciones con una mejor instrumentación o con un software que nos permite minimizar el tiempo en que el telescopio no está observando mientras se mueve de una estrella a la otra. Pues con los archivos nos planteamos lo mismo, cómo podemos optimizar estos archivos para los astrónomos. Y aquí es donde aparece una palabra mágica, la palabra FAIR, que define los 4 pilares sobre los que se sustenta el observatorio virtual. El primero de ellos es la F, Findable, el descubrimiento de los datos. Todos sabemos cuando queremos acceder a los datos de NASA o de la ESA o del Centro de Datos
de Estrasburgo, sabemos dónde tenemos que ir para buscar estos datos y generalmente todos estos archivos tienen un formulario para hacer una búsqueda con unos campos muy simples, como pueden ser el de buscar por nombre, por coordenadas, por fecha, por instrumento. Estos formularios nos suelen devolver una lista con información básica de las imágenes, espectros o los objetos que cumplen los criterios que nosotros hemos impuesto. Por tanto, que podamos descubrir los datos es algo que está hecho, igual que el tema de acceder a estos datos. No solo necesito saber dónde los tengo que encontrar, sino cómo puedo acceder a ellos. Y esto, como os acabo de mostrar, cualquiera que haya necesitado usar un archivo ha podido acceder a estos datos sin ningún problema mediante estos formularios. Me voy a pasar al cuarto pilar, el de reutilizar los datos. En astronomía, después de observar con un telescopio, suele haber un periodo de privacidad de entre 1 y 2 años, dependiendo, y a partir de este tiempo los datos pasan a estar disponibles. ¿Y esto qué quiere decir? Que cualquier usuario puede ir al archivo, acceder a estos datos y utilizarlos para su ciencia. Y os voy a poner un ejemplo de un caso de reutilización de los datos. Este es un espectro en el ultravioleta que se tomó en 1980 y después de pasar el periodo de observación, si os fijáis en la tabla de la derecha, podéis ver que en 12 años se ha utilizado este espectro en 11 publicaciones distintas. Esto nos quiere decir que un espectro que se tomó en su momento con un objetivo científico determinado se ha podido reutilizar por distintos grupos para desarrollar distintos proyectos científicos. Pero, ¿qué pasa con la I, la de interoperabilidad? Aquí nos falla todavía un poquito, porque está muy bien que yo pueda acceder a mis datos, está muy bien que los pueda tener, pero si no tengo una manera fácil, una manera transparente de mezclar los datos de distintos archivos, tengo un problema, porque no voy a poder obtener toda la información que necesito. Y esto os lo voy a contar con un ejemplo muy simple, pero bastante aclaratorio de la importancia que tiene el poder juntar estos datos que nos vienen de distintos archivos. Esta curva que veis aquí a la izquierda es una SED, que es una distribución espectral de energía, y lo que nos dice es el flujo que emite una estrella en las distintas longitudes de onda. Esta SED lo que nos permite es, por ejemplo, determinar la temperatura efectiva del objeto, porque hay una relación entre el máximo de esta distribución y la temperatura efectiva, de manera que cuanto más hacia el ultravioleta esté el máximo de la distribución, el objeto será más caliente, y cuanto más hacia el infrarrojo, más frío. Pero ¿qué pasa? Que nosotros no tenemos espectros de alta resolución que cubran todo el intervalo de longitudes de onda que necesitaríamos para hacer esto, por lo que normalmente recurrimos a fotometría. Obtenemos la fotometría en distintas bandas de distintos catálogos y pintamos nuestra SED. Y diréis, qué bien, qué fácil. Bueno, lo primero que tengo que hacer es acceder a toda esta fotometría. Entonces, hacerlo a mano, tendría que irme uno a uno buscando en estos catálogos, que podemos estar hablando de decenas de filtros. Buscamos esa información fotométrica de mi objeto. Y normalmente estos catálogos me devuelven esta información en magnitudes, pero yo lo que necesito representar es un flujo absoluto respecto a la longitud de onda. Por lo que una vez que ya he recopilado toda esta información, necesitaría pasar mis magnitudes a flujos. Y para convertir las magnitudes a flujos, necesitaría que para cada filtro de cada catálogo yo tuviera el flujo cero, el punto de calibración para hacer esta conversión. Y que es un dato público que lo podemos hacer, por supuesto, pero estamos hablando de hacer una tarea repetitiva para decenas de filtros para un solo objeto. Entonces, esto lleva un cierto tiempo que cuanto menos, pues, puede ser además tedioso. Una vez que ya tengo mi fotometría en flujos y ya he representado mi SED, para poder obtener una estimación de los parámetros físicos, yo quiero comparar con los modelos, y los modelos lo que me dan son espectros teóricos. Ahora mismo, tal y como lo tengo, yo no puedo comparar un espectro teórico con mi fotometría observada. Tendría que convertir el espectro teórico para cada longitud de onda, para cada intervalo, para cada filtro o cada banda, convertirlo en puntos fotométricos teóricos. Y para esto tendría que irme
Si os fijáis abajo, estoy representando las curvas de respuesta de los filtros. Estas curvas que me representan cómo funciona el filtro en el intervalo de longitud de ondas en el que opera. Entonces, yo tendría que utilizar estas curvas para convolucionar el espectro, que es la línea roja que veis en el gráfico de arriba, y así obtener una fotometría teórica que ya podría yo usar para comparar con mi fotometría observacional. Como podéis ver, son pasos que están definidos y de hecho en los másteres y en la carrera se nos pide a los estudiantes que hagamos este ejercicio para entender el proceso y para ver que en verdad no es tan simple como yo selecciono mis magnitudes y pinto mi sed y obtengo mi temperatura efectiva. Ya me estoy encontrando con una serie de obstáculos para simplemente representar mis datos. Y esto estoy hablando de un objeto. Si estamos hablando de decenas o de cientos o de miles de ellos, imaginaros el consumo de tiempo que implicaría. Y como ejemplo sobre lo importante que es la posibilidad de juntar estos datos de distintos archivos, os voy a hablar del caso del descubrimiento de la onda gravitacional en 2017. Para llegar a la conclusión de que esta onda gravitacional se produjo por la colisión de dos estrellas de neutrones, hizo falta utilizar más de 70 telescopios que cubrieran el rango desde rayos gamma a ondas de radio, pasando por el óptico y por el infrarrojo. Imaginaros si toda esta información no hubiera sido posible juntarla, no habríamos podido llegar a un descubrimiento como este y probablemente nos habríamos equivocado en nuestras conclusiones. Y esto es lo que os quiero mostrar con esta viñeta que seguro, bueno, quizás algunas hayáis visto, que representa a un grupo de científicos y de científicas a los que se les pone en una habitación oscura, se les pone delante algo y les dicen, bueno, con lo que tú tienes delante tienes que decirme qué estás viendo, ¿no? ¿Qué objeto tienes? Entonces, el que está detrás de lo que nosotros sabemos que es un elefante, el que tiene la cola piensa que tiene una cuerda en realidad, el que está tocando una pata piensa que lo que tiene es un árbol, el que está tocando el lomo dice, no, no, esto es claramente una pared. O incluso el que tiene la trompa dice, esto es una serpiente, os estáis equivocando todos. ¿Y qué pasa? Que están sesgados, están teniendo una información muy limitada del objeto que tienen delante. Necesitan juntar todas esas conclusiones para tener una vista más global, una visión más amplia del objeto que tienen delante. Y esto en astrofísica es lo que nos pasa. Necesitamos juntar la información en distintas longitudes de onda porque la astrofísica moderna es pancromática. No nos vale solo con ver en una sola dirección lo que tenemos, porque como os voy a contar aquí, podemos estar sacando conclusiones erróneas. Este es el caso de una enana marrón, LP 94420. Una enana marrón, para situaros, es una estrella de muy baja masa que está entre medias de las estrellas más frías y de más baja masa y los planetas gigantes. Pues se estaban buscando exoplanetas en torno a esta enana marrón. Como sabéis, el campo de los exoplanetas es un campo de mucho interés en astrofísica. Desde el descubrimiento del primer exoplaneta en 1995 se han descubierto más de 4.300 exoplanetas. Y bueno, principalmente hay dos métodos de detección de exoplanetas, el de tránsitos y el de la velocidad radial. Los dos son conceptualmente muy sencillos, pero me voy a centrar en explicaros un poquito el de la velocidad radial. Cuando una estrella tiene un planeta orbitando alrededor, nosotros no podemos pensar que es un planeta que está orbitando en torno a la estrella. Este planeta está ejerciendo una interacción gravitatoria sobre el sistema, de manera que la estrella también está orbitando un poquito en torno al centro de masas del sistema. Y este pequeño movimiento es el que nosotros apreciamos en las líneas de los espectros. Mediante el efecto Doppler, nosotros vemos que las líneas se desplazan hacia el rojo o hacia el azul en este movimiento de vaivén de la estrella hacia nosotros cuando tiene un cuerpo orbitando alrededor. Y con estas variaciones en la velocidad radial nosotros podemos pintar una curva de velocidad radial como la que os muestro a la izquierda, que cuando hay un planeta va a mostrar cierta periodicidad y haciendo un análisis de frecuencias podemos determinar el periodo de este
cuerpo que está orbitando y que nos está modificando el centro de masas del sistema. Pues bien, en este caso se tomaron espectros en el óptico, se representó la curva de velocidad radial, se observó esta periodicidad que estáis viendo y llegaron a la conclusión de que había un planeta orbitando en este sistema. Pero, ¿qué pasa si yo hago el mismo ejercicio pero en otra longitud de onda, en el infrarrojo? Podéis ver que los puntitos negros son la curva de velocidad radial en el óptico que os mostraba antes y los círculos vacíos es la misma curva de velocidad radial en el infrarrojo, y veis que en el infrarrojo yo no estoy viendo esta variación. Luego, no es cierto que yo tengo un planeta orbitando en torno a mi estrella. Lo que yo estaba viendo en el óptico era un fenómeno relacionado con la rotación de mi estrella. Pero al no tener toda esta información he llegado a conclusiones erróneas. De aquí la importancia de poder ver, poder ampliar toda la información que tenemos para no llegar a conclusiones que no son correctas. Y este es el objetivo del observatorio virtual: garantizar una explotación fácil y eficiente de los archivos en astronomía. El observatorio virtual surgió, los orígenes están en una serie de congresos que hubo en el año 2000, en Pasadena y en Alemania, y de ahí surgió la iniciativa del observatorio virtual en Europa. Más adelante se creó el IVOA, que es la Alianza Internacional del Observatorio Virtual, que es el paraguas que engloba todas estas iniciativas del observatorio virtual en todo el mundo. Hay en torno a unas 20. Y nosotros, el Observatorio Virtual Español, somos una de ellas. Está dirigido por Enrique Solano, que se unió a esta alianza en 2004. Este es nuestro portal. Podéis ver cada una de estas pestañas que podéis ver es una línea de trabajo que llevamos. Podéis entrar a curiosear, a explorar lo que hacemos, en qué trabajamos. Podéis también seguirnos en Twitter, donde periódicamente publicamos actualizaciones de lo que hacemos o las noticias más importantes relacionadas. Así que os invito a echar un vistazo. Y el observatorio virtual es una iniciativa que diréis, está muy bien, tenemos que centrarnos en cumplir con estas 4 piedras angulares de FAIR que decíamos, pero para ello hay una hoja de ruta. Y esta hoja de ruta comienza con el desarrollo de estándares. Necesitamos desarrollar unos estándares para que, independientemente del archivo al que yo acceda, pueda hacerlo de una manera eficiente y de una manera transparente para el usuario, ¿vale? Y luego lo que necesitamos es que los centros de datos implementen estos estándares, de modo que distintos archivos que compartan estándares ya van a tener un núcleo común que a mí como astrónoma, como usuaria final, me va a ayudar. Después lo que hacemos es construir herramientas del observatorio virtual. Estas herramientas son herramientas de análisis y de acceso a los datos que se benefician de esta estandarización previa y que me permiten a mí desarrollar una ciencia VO, ciencia del observatorio virtual, que de otra manera, sin estas herramientas y sin estos estándares, yo no podría hacer de una manera eficiente. Y es en estos 2 últimos puntos en los que me voy a centrar ahora, en las herramientas y en la ciencia del observatorio virtual. Os voy a hablar brevemente de algunas herramientas que seguro que muchos y muchas de vosotros ya conocéis. Os las voy a presentar aquí un poquito. La primera de ellas es Aladdin. Aladdin es una herramienta desarrollada por el Observatorio Virtual francés y Aladdin es una herramienta de visualización y manejo de imágenes. Podéis ver que consta de 3 paneles, un panel a la izquierda donde tenemos lo que se llama el árbol de descubrimiento de datos, el panel central, que es donde se representarían las imágenes y los catálogos que yo cargo, y el panel de la derecha, donde tengo un registro de todas esas imágenes o esos catálogos que yo voy cargando.
Entonces, imaginaros que yo en el cuadro de búsqueda, arriba del todo, hay una línea en blanco, pone Command. Imaginaros que yo ahí voy a buscar mi objeto. Puedo meter un nombre, puedo meter unas coordenadas. Automáticamente en el panel de la izquierda, en el descubrimiento, en el árbol de descubrimiento, se me van a desplegar todos los catálogos, todas esas imágenes, todos esos archivos del observatorio virtual que tienen información en la región del cielo que yo estoy buscando. Y basta con que yo seleccione esos catálogos, esas imágenes, para que se me carguen en el panel central. Imaginaros que daros cuenta de que solo con este pequeño ejercicio de buscar las coordenadas, buscar el objeto y darle clic al árbol de descubrimiento, ya estoy satisfaciendo de una manera súper sencilla los dos primeros pilares de FAIR, el descubrimiento y el acceso a mis datos. Bien, ahora yo tengo en Aladdin cargado 4 imágenes, 2 imágenes son de 2 cartografiados distintos, en el óptico y en el infrarrojo, pero de la misma región del cielo. Como Aladdin, estas herramientas tienen implementadas unos estándares, en el momento en el que yo cargo mis imágenes, automáticamente Aladdin va a leer estas cabeceras, va a leer la escala de placa, va a leer la orientación y me va a orientar y escalar estas imágenes para que yo pueda hacer una comparación directa mucho más fácil de ellas. De manera que si yo pincho en una de mis imágenes donde tengo una estrella, Aladdin me va a seleccionar en las otras 3 imágenes qué posición es esa en estas imágenes. Y fijaros que en el panel de la izquierda, el del árbol de descubrimiento, se ven unos catálogos en verde y otros en naranjita. En verde se están representando los archivos que tienen información en esta región del cielo y a los que yo puedo acceder, y en rojo los que no tienen información. Es una herramienta muy intuitiva, muy visual, para poder manejarnos fácilmente con esto. Y os estoy hablando de subir imágenes y catálogos de archivo, pero podéis también subir vuestros propios datos, vuestros propios catálogos o vuestras propias imágenes para hacer una comparación directa. Os decía que Aladdin permitía visualizar imágenes, pero también catálogos, y este es un ejemplo de ello. Yo tengo una región del cielo y quiero acceder a la base de datos de Simbad. Simbad es una base de datos gestionada por el Centro de Datos de Estrasburgo, que contiene información, toda la información que hay en VO de los objetos. De manera que si yo represento Simbad en esta imagen, en Aladdin, voy a ver que se marcan con unos circulitos las fuentes que tienen una entrada en Simbad. Estos circulitos, si yo pincho en estas posiciones, en el panel de abajo me va a aparecer una información básica de estos objetos, y tengo un enlace también que me abre un navegador con la ficha de este objeto en Simbad, de manera que yo puedo tener de manera inmediata toda la información que hay en VO disponible sobre este objeto. Veis también que se representan unas flechitas en esta imagen y esa es información del movimiento propio. Si en Simbad yo tengo el movimiento propio de mi estrella, puedo representarlo en Aladdin. Entonces tengo la dirección y la velocidad que va marcada por la longitud de esta flechita. Veis que de un solo vistazo tengo muchísima información y un acceso bastante directo a la información. La siguiente herramienta de las que os quiero hablar es TopCat. TopCat, al contrario que Aladdin, se centra en el manejo de tablas, no de imágenes, de tablas del archivo o de tablas locales que yo tengo en mi ordenador, de mis observaciones. Puedo cargarlas y puedo trabajar con ellas. ¿Qué me permite hacer Aladdin? Me permite cruzar tablas. Yo tengo 2 tablas en local y quiero ver qué estrellas tengo en común en estas 2 tablas, o qué tablas tengo en la primera, qué fuentes tengo en la primera pero no tengo en la segunda. Toda una serie de operaciones entre ellas. También me permite hacer representaciones gráficas, como veis aquí en estos diagramas de abajo. Podéis representar diagramas HR de movimiento propio, lo que necesitéis. También te permite visualizar estos datos que tienes en las tablas. Y además de cruzar entre las tablas que yo tengo en local, me permite cruzar en remoto con tablas del archivo. Imaginaros que yo tengo mi tabla con mis datos, con sus coordenadas, y quiero cruzar con Gaia. Gaia es una misión espacial de la Agencia Espacial Europea que está cartografiando todo el cielo. Tiene información de 1.600 millones de objetos. Yo no puedo descargarme esta tabla y cruzarla, pero sí puedo usar TopCat
para cruzar en remoto con Gaia y en cuestión de segundos tener mis resultados. Es también una manera de acceder a todo el archivo, a todos los catálogos, exceptuando las imágenes, que para eso tenemos Aladdin. Y la última herramienta de las que os quiero hablar es Bossa. Es una herramienta desarrollada por el Observatorio Virtual Español y soluciona de golpe y plumazo todo este problema que teníamos antes cuando se hablaba de construir una SED, de obtener mis magnitudes, convertir mis magnitudes a flujos y luego compararlas con los espectros. Bossa es una herramienta muy intuitiva, es una herramienta web a la que tiene automatizado todo este proceso, pero siempre te necesita una supervisión de quien lo está haciendo. Es decir, yo no meto unas coordenadas, le doy a un botón y me da los resultados. Yo le meto unas coordenadas o unos nombres de los objetos y le digo, búscame las magnitudes en estos catálogos o en todo el observatorio virtual, compárame con este modelo y con este otro. O sea, el usuario tiene que tomar decisiones sobre con qué quiere cruzar, con qué quiere comparar, y Bossa se encarga de hacer las conversiones y de hacer todo este proceso por debajo para que nosotros tengamos de manera automática una tablita con el mejor ajuste de los modelos teóricos a mi fotometría observada, y me da estos parámetros de los que hablábamos antes: la temperatura efectiva, la metalicidad y la gravedad superficial. Lo que antes nos podía llevar una hora, podíamos tirarnos por lo menos una hora para hacer este proceso, para llevar a cabo este proceso para un objeto, con Bossa podemos hacer decenas, cientos o miles de ellos en cuestión de horas. Y ahora vamos a la tercera parte de la charla, y es qué aporta el observatorio virtual a la comunidad amateur, cómo se puede beneficiar la comunidad amateur del observatorio virtual. Voy a comenzar con la definición de la astronomía amateur que tiene Wikipedia, que dice que es la realizada por astrónomos no profesionales, y considera un astrónomo amateur aquel astrónomo aficionado que no solo observa el cielo, sino que además contribuye a la astronomía con sus propias observaciones. Incluye un matiz, un buen matiz muy importante, que es el de que la frontera entre los profesionales y los amateurs es muy tenue, porque algunos de ellos han contribuido de manera destacada al desarrollo de la astronomía o a nuestro conocimiento del cielo nocturno. Y esto no es de extrañar, ya que los astrónomos amateur cuentan con instrumentos muy profesionales, cuentan con herramientas, utilizan herramientas que los astrónomos profesionales también usamos. Incluso en ocasiones también tienen acceso a observatorios que usamos los profesionales, de manera que si tienes buenos recursos, buenas herramientas y mucho interés, claro que vas a hacer una aportación importante a la astronomía. Y nosotros pensamos, bueno, ¿qué puede el observatorio virtual hacer por la comunidad amateur? Y vimos que uno de los puntos débiles que tenía era el tema de archivos, cómo almacenar mis datos de manera estable, de manera segura, y que yo pueda compartirla con otros grupos para poder colaborar juntos, para poder trabajar. Entonces desarrollamos un portal, podéis acceder a través de nuestra página web, portal de datos para astronomía amateur, y lo que nosotros hacemos es ofrecer este servicio a los grupos de amateurs que generan datos de manera continua, que tienen un volumen de datos importante y de cierta calidad científica, para poder hacer uso de este servicio si así lo desean. Este es el ejemplo del Observatorio de Cielo Profundo de la Asociación Astronómica de Cartagena. Como veis, en el archivo tienen un formulario de acceso como los que hablábamos antes, con sus campos de búsqueda para buscar las imágenes en la región del cielo que necesitemos o de acuerdo con los parámetros que necesitemos, y el archivo nos devuelve un listado con las imágenes que satisfacen estos criterios de búsqueda. Lo que podemos hacer nosotros es descargarnos estas imágenes, o podemos mandarlas directamente a Aladdin si ya tenemos una ventana de Aladdin abierta. ¿Y esto qué nos permite? Visualizar nuestra imagen que hemos tomado en nuestro observatorio en Aladdin e incluso compararla con otros cartografiados. Aquí os estoy mostrando en la parte de arriba la imagen del Observatorio de Cielo Profundo, y debajo la misma región del cielo del Survey de Sloan en el óptico.
Volvemos a lo que os decía antes, Aladdin ya me está leyendo las cabeceras, ya me está escalando y yo puedo hacer una comparación directa entre una imagen y otra. Y no solo eso, sino que si yo tengo mis imágenes en un archivo integrado en el observatorio virtual, puedo acceder a estas imágenes de la misma manera que accedo a cualquier otro archivo VO en mi panel de descubrimiento. Es decir, estas imágenes, si yo las quiero hacer públicas, las puedo hacer públicas y puedo acceder a ellas de la misma manera que accedo al mismo nivel que cualquier otro cartografiado, cualquier otro archivo del observatorio virtual. En imágenes del Cartagena se tomaron para hacer un seguimiento de los asteroides son cuerpos menores del sistema solar que por su cercanía podemos ver en una secuencia de imágenes de una misma noche, podemos ver cómo se están moviendo, porque el movimiento es muy elevado en comparación, el movimiento relativo en comparación con las estrellas de fondo. Entonces, en este caso, si hacemos uso de un servicio de Skybot desarrollado por el Observatorio Virtual francés, yo puedo saber si hay un asteroide en mi imagen. Es decir, ¿este servicio qué hace? Este servicio me permite conocer, dada una región del cielo, un campo de visión, una época determinada, si hay algún asteroide conocido con una órbita determinada que esté cruzando por esta región del cielo. Entonces, en este caso, vuelvo a tener arriba mi imagen del cartografiado del Observatorio de Cielo Profundo y abajo el de Sloan, y en el cuadradito azul es la región donde Skybot me dice aquí tendría que haber un asteroide. Podéis ver que en la imagen de arriba yo estoy viendo mi asteroide, efectivamente está ahí, mientras que en la de abajo, que es una imagen de Sloan que se tomó en otra época, no es. Es decir, podemos utilizar estas imágenes y estas herramientas para hacer ciencia. Nosotros ya con esta posición del asteroide que estamos reconociendo podemos mejorar las órbitas, podemos construir curvas de luz de estos asteroides y podemos determinar ciertas propiedades como el periodo de rotación, por ejemplo. Pero este es un ejemplo muy gráfico de con qué facilidad podemos hacer uso de estas herramientas y hacer nuestra ciencia del observatorio virtual. Una de las cosas más importantes que creemos en el observatorio virtual es la colaboración PROAM, la colaboración entre estas agrupaciones astronómicas y la comunidad amateur. Tenemos varios proyectos en marcha ya desde hace unos años y os voy a hablar brevemente de un par de ellos. El primero es un proyecto que se llevó a cabo con el Observatorio Astronómico de Garraf. Ellos buscaban sistemas de movimiento propio común, esto es dos estrellas que se mueven en el cielo a la misma velocidad y en la misma dirección, y ellos tenían implantada su metodología y al hablar con nosotros decidimos, bueno, la modificamos para hacerla más automática, más secuencial pero supervisada igualmente, y lo que hicimos fue crear un programita en Aladdin, una macro, de manera que de manera automática en Aladdin se me van cargando mis imágenes y yo voy pudiendo hacer estas observaciones, esta identificación de los sistemas de movimiento propio común. En este ejemplo que os estoy mostrando, lo que se hace es una composición de dos imágenes, una composición RGB, de dos imágenes de la misma región del cielo, pero distintas épocas, de manera que cuando yo hago esta composición, que las estrellas que están fijas en el cielo, que no se están moviendo en ese intervalo entre una imagen y otra, permanecen en su posición, pero las que sí se están moviendo aparecen desplazadas. ¿Veis? En una época tengo las dos estrellas en rojo y en la otra en azul. Es decir, estoy confirmando que estas estrellas se están moviendo en la misma dirección. Si además confirmo que están a la misma distancia, tengo un sistema de movimiento propio común. Y este es otro ejemplo, el de revisión de estrellas dobles olvidadas, que hace uso de el catálogo de estrellas dobles de Washington, que es un catálogo también muy popular entre la comunidad amateur, y todos los sistemas binarios que están recogidos en este catálogo, pero que tienen solo una observación. Os muestro en el diagrama de arriba a la izquierda un histograma con el número de observaciones que tienen los sistemas y podéis ver que la mayoría de ellos tienen solo una. Y con solo una observación es difícil determinar, por no decir imposible, que un sistema está realmente ligado.
Entonces, en este proyecto lo que hacemos es recuperar esos sistemas, usar la información del catálogo de estrellas dobles del Washington y de nuevo en Aladdin creamos una macro para poder identificar si en otras imágenes de alta resolución espacial podemos identificar estas dos fuentes y confirmar que efectivamente se están moviendo. Aquí os estoy representando un ejemplo de un sistema que tiene una medida en 1907. Imaginaros si podemos confirmar un par con una cobertura temporal de 100 años. Pues incluso podríamos llegar a ver el movimiento orbital de estas estrellas, ¿no? Entonces, bueno, esta macro lo que hace es representar, cargar esta imagen de UKIDS en este caso, utilizar la información de separación y ángulo, orientación que yo tengo del sistema binario y como veis en la imagen de abajo, en la ventanita de Aladdin, se está representando esta separación entre las fuentes y un arco que representa un intervalo de la orientación en la que yo tendría que encontrar esta estrella secundaria. Entonces, efectivamente, si yo encuentro este sistema, que este sistema está ahí, que esta estrella sigue ahí, es que se están moviendo juntas, puedo utilizar las herramientas de Aladdin para medir esta separación y medir este ángulo de posición y reportarlo al catálogo de estrellas dobles de Washington, de manera que estoy aportando más datos y puedo confirmar o descartar estos datos, ¿no? Estos sistemas binarios que no se han confirmado y nadie ha vuelto a observar. Y este es un proyecto interesante porque de aquí está surgiendo una publicación en una revista y es que nos estamos centrando en los datos, en los sistemas binarios que tienen una componente muy fría, como es una M, y una componente caliente, como puede ser una G. ¿Por qué? Porque para las estrellas frías es muy difícil determinar la metalicidad, pero si yo confirmo que tengo dos estrellas que se mueven juntas, que nacieron de una misma nube molecular, puedo deducir que tienen la misma composición y si conozco la metalicidad de mi estrella caliente, de mi G, puedo deducir la metalicidad de la M. ¿Y esto por qué es importante? Sabemos que hay una relación entre la metalicidad de una estrella y la probabilidad de que tenga un exoplaneta orbitando alrededor. Entonces, a partir de la metalicidad, yo puedo centrarme en M's que tengan más probabilidad de presencia de un planeta. ¿Y por qué M's? Porque son las estrellas más abundantes en toda la galaxia. Como tercer cajón, dentro de los beneficios que puede tener el observatorio virtual para la comunidad amateur, está el material didáctico. Sabemos que las agrupaciones en general participan, se involucran mucho en diseminar la astronomía, en difundir. Y una forma de hacerla es enseñando conceptos y enseñando conocimiento. Para enseñar este conocimiento es muy útil utilizar ejemplos reales con datos reales, de manera que yo puedo hacer un ejercicio, desarrollar un ejercicio para enseñar un concepto. Y este es el material que tenemos disponible en nuestra web. Tenemos distintos tutoriales, distintos ejercicios con temáticas distintas, en las que se explica un caso científico, el problema que yo quiero abordar, qué herramientas del observatorio virtual voy a utilizar y cómo desarrollarlo, ¿no? Una guía de cómo hacerlo. De manera que es un material que puede usarse perfectamente como material docente o si una misma quiere aprender un poquito más, puede utilizarlo. Este es un material que está en la página web, es libre, es abierto, podéis usarlo tranquilamente. A nosotros nos gusta cuando usáis este material que nos lo contéis, que nos digáis, oye, lo hemos usado, me ha resultado muy útil, o que nos digáis, lo he usado, pero esto no lo he entendido nada, podría explicarse mejor, o quizás podéis desarrollar un caso de este tipo. Que haya a nosotros nos gusta un feedback, un aporte por parte de la comunidad que utiliza este material para saber si podemos mejorarlo de alguna manera y también como reconocimiento al esfuerzo que hay puesto detrás de todo este material. Tenemos también en el Observatorio Virtual Español un proyecto de ciencia ciudadana de identificación de asteroides cercanos a la Tierra. Esta es nuestra página web, podéis entrar a curiosear, hay información sobre el proyecto y un par de vídeos que explican qué es y cómo funciona. No requiere conocimientos previos para participar, solo requiere interés y ganas de aprender un poquito más de
de los asteroides y de cómo podemos ayudar a hacer ciencia con el observatorio virtual. Os explico brevemente en qué consiste. Cuando vosotros accedéis a esta plataforma, se listan una serie de asteroides cercanos a la Tierra y con órbitas, bueno, las órbitas de los asteroides, aunque sean conocidas, a veces presentan grandes incertidumbres, por lo que esta es una manera de mejorar estas órbitas, y lo que a vosotros os aparecería sería una ventanita de Aladdin otra vez, con varias imágenes que hayan en el cartografiado que sea, en este caso es en el óptico de Sloan, con distintas imágenes de distintas épocas. Podéis ver en la región central, de arriba a la derecha y luego abajo hacia la derecha también, cómo hay un asteroide que aparece en distintas posiciones en cada una de estas imágenes. Este es el asteroide, como os decía antes, está muy cerca y su movimiento propio relativo es elevado, por lo que en imágenes de una misma noche podemos verlo moverse. El usuario lo que tendría que hacer es marcar esas coordenadas, identificar esas coordenadas y mandarlas a través de la plataforma para que nosotros después, tras una serie de procesos de calidad, la mandemos al Centro de Cuerpos Menores, que se encarga de recopilar esta información y de refinar las órbitas de los asteroides. Y diréis, bueno, pero si ya conozco las órbitas, ¿para qué necesito refinarlas? Pues bien, si tenemos un asteroide con una órbita que no tiene una buena determinación, que tiene grandes incertidumbres, y nosotros extrapolamos en el tiempo, va a llegar un momento en el que no sepamos este asteroide dónde está o dónde va a estar. Y esto es importante porque los asteroides cercanos a la Tierra, si tenemos una buena determinación de sus órbitas, podremos estimar una mejor probabilidad de impacto sobre la Tierra. Si yo no sé dónde va a estar este asteroide, no puedo predecir, no puedo calcular esta probabilidad, y esto es importante. Este proyecto lleva en marcha desde 2011 y se han mejorado las órbitas de en torno al 10% de los asteroides cercanos a la Tierra, que es muchísimo, y todo gracias a la colaboración y a la participación de más de 4.000 usuarios que han dedicado un ratito a participar en el proyecto. Y ya por último voy a terminar con una última pestañita que tenemos, una última línea a la que dedicamos tiempo en el Observatorio Virtual Español, que es el de las escuelas. Llevamos organizando escuelas desde 2009, se han organizado más de 20 a nivel nacional e internacional, en universidades, centros de investigación, congresos, con más de 500 participantes. Hasta ahora han sido presenciales y os podéis imaginar que, dadas las circunstancias, pues igual que se han cancelado reuniones y viajes, se cancelaron estas escuelas presenciales. Y nosotros ya veíamos que había un incremento en la demanda de estos talleres, estas escuelas del Observatorio Virtual, por parte tanto de la comunidad amateur como de la profesional. Y normalmente nos encontramos con que viajar no siempre es fácil y con que a veces, con la comunidad amateur en particular, suele ser un poco más complicado encontrar unas fechas y unos horarios que a todos nos cuadren bien. Entonces, aprovechando la coyuntura, pensamos, como no, ¿por qué no hacemos algo virtual? Y os voy a hablar de unos talleres virtuales que estamos empezando a desarrollar. Durante la pandemia llevamos a cabo 2 talleres, hay un tercero pendiente. ¿Y estos talleres en qué consisten? Son talleres de 1 hora centrados en una herramienta y un caso científico que desarrollamos junto con varios ejemplos para mostrar las funcionalidades de las herramientas. Estos talleres los llevamos a cabo dentro del Centro de Astrobiología para todo el personal, no solo astrofísicos, sino también para biólogos, para químicos, para el personal técnico que tuviera interés, de manera que todo el mundo pudiera tener acceso y todo el mundo pudiera tener una idea de lo que hacemos en el observatorio virtual. Estas sesiones, estos talleres se grabaron, por lo que tenéis disponibles en la página web los vídeos que os podéis descargar o podéis verlos a través del canal de YouTube del Centro de Astrobiología. Y básicamente la estructura que tienen es la que os muestro aquí en la pantalla. Siempre se está mostrando un guión con los pasos que se van siguiendo, y la persona que está llevando este tutorial el ejercicio para que veáis cómo se está haciendo lo que queremos hacer, el problema que queremos resolver. Podéis encontrar en la página web también un tutorial en PDF detallado
por si queréis vosotros coger estos casos científicos y desarrollarlos. Igual que el material didáctico del que os hablaba antes, estos vídeos y estos tutoriales son de acceso libre, podéis utilizarlos, podéis consultarnos. Esperamos que os sirvan, ya que estamos un poquito limitados para hacer este tipo de escuelas a las que estábamos acostumbrados. Así que si os sirven, también nos encantará leeros y oíros qué ha sido de utilidad, y si tenéis dudas, por supuesto, podéis consultarnos. Y ya para terminar, voy a repasar un poquito las ideas con las que me gustaría que os quedarais. Y es que los archivos son como los telescopios, una infraestructura de la que yo obtengo datos. Que el observatorio virtual se encarga de optimizar estos archivos, este acceso, este descubrimiento y este manejo de mis datos, satisfaciendo las cuatro piedras angulares de las que hablamos: el descubrimiento, el acceso, la interoperabilidad y la reutilización de los datos. Y bueno, el observatorio virtual puede ser de gran utilidad para la comunidad amateur, como os he intentado contar aquí un poquito. Y bueno, porque aunque suene muy técnico todo esto, creo que tiene muchísimas posibilidades, y que las personas que están interesadas en hacer una colaboración, en hacer uso del observatorio virtual, tiene herramientas, tiene nuestro contacto. Así que os invito a que echéis un vistazo, a que si tenéis cualquier cosilla nos contactéis, y os agradezco mucho el tiempo que habéis dedicado a escuchar esta presentación. Muchísimas gracias. Si tenéis alguna duda, estaré encantada de atenderos.